Buenos días, buenas tardes y buenas noches, mis queridos padres de cualquier parte del mundo. Yo soy Guadalupe y esto es Otras Horas. Y en esta oportunidad, a pesar de que estoy malita, voy a hacerles el tan ansiado video de lecturas de noviembre. Así que empecemos antes de que el video se nos ponga enorme. Mi lectura número uno fue claramente en físico y fue este librito que ustedes ven aquí. Es precioso, es maravilloso, se llama 38 estrellas, la mayor fuga de una cárcel de mujeres de la historia, de Josefina Lisicra. Y es exactamente como lo dice su título. Es una historia que en realidad está ambientada, si no mal recuerdo, en Montevideo, en Uruguay. Y bueno, 38 estrellas nos va a contar la historia de 38 mujeres que escapan de una cárcel en donde hay un contexto mucho más social, político y crítico. No es simplemente que son mujeres, bueno, que supuestamente robaron o hicieron algo, sino que al contrario, ellas son parte de un movimiento llamado los Tupamaru, que buscaban de alguna manera ciertas libertades democráticas, porque estaban exactamente aquí en una dictadura en la cual se encuentra ubicada en 1971, pero este libro comienza desde 1969-68 y exactamente existía una dictadura. Pues lo que ellos buscaban era por medios pacíficos, y digo buscaban porque no solamente eran varones, sino que también eran mujeres. Era un grupo bastante consolidado que tenía pensamientos que también se mencionan aquí, leninistas, marxistas. Se leían ciertos libros para conocer. No es que ellos simplemente iban al acto de buscar una democracia sin conocer eso, sino que primero ellos tuvieron que informarse, tuvieron que conocer de qué estaban hablando. Eso es algo muy interesante que nos muestra este libro. Y vemos a estas mujeres como van teniendo una visibilidad mayor en este grupo, en donde siempre predominaban los varones. Incluso los altos mandos eran dirigidos por varones. Incluso nos muestran esta disconformidad que había, que a pesar incluso de ellas ser parte del movimiento Tupamaru, no se les escuchaba. Incluso una de ellas tuvo que disfrazarse de un varón para al final ser escuchada y tomada en cuenta. El siguiente libro que leí fue en realidad un audiolibro que se titula La Esfinge sin secreto. ¿Sí? Este es de Oscar Wilde y nos cuenta la historia literalmente muy cortita, porque también me conseguí el PDF y lo marqué. Fue de que nos cuenta la historia de unos jóvenes que habían sido mejores amigos, bueno, que son mejores amigos, pero después de tiempo se vienen a reencontrar. A partir de este reencuentro, uno de ellos, que no es el narrador, nos cuenta su historia de por qué está triste. Él le dice: ¿sabes qué, amigo? Espera un momentito, ahorita te cuento. Y nos comienzan a decir cómo él tiene un insta-love muy extraño, o se siente atraído por una mujer que nadie sabe absolutamente nada de ella. Es como que lo prohibido llama la atención. Eso es lo que prácticamente nos dice esta historia. Y no puedo contar muchísimo más porque es una historia súper cortita. Tiene apenas 3 hojas. Entonces simplemente puedo decir que es impactante, es interesante. Tiene un trasfondo social y cultural muy fuerte, a pesar de que es extremadamente corto. Tiene mucho que aportar. Hay que tener en cuenta todas las palabras que se dicen en esta historia y no subestimar a ninguna de ellas, porque Oscar Wilde nos maravilla. 5 estrellas. Claro que me leí fue también un audiolibro que también tenía yo al lado del PDF porque me llamaba mucho la atención. Se llama El País de los Ciegos, de H.G. Wells. Y bueno, esta es una historia que tiene 33 páginas. Les digo exactamente el número de páginas porque yo las tengo juntadas aquí en mi librito. Entonces, la cuestión es de que esta historia muy extraña nos cuenta qué pasaría si una población naciera ciega. Al principio, estas personas sí veían, pero por alguna extraña y bendita razón, por sus propias creencias consideraron de que no era bueno ver con estos ojos humanos, sino ir más allá. ¿Y qué pasaría si ellos comenzaran a tener hijos ciegos? A partir de cierta predisposición que ellos mismos se producen. Es muy random. Y comienzan a contarnos cómo un explorador o un extraño, un extranjero llega a este pueblo, en donde todos están ciegos y tienen ciertas creencias muy extrañas.
y comienzan a decirnos cómo es su cultura, cómo son sus estratos sociales, cómo se están desenvolviendo, cómo de alguna manera generan su propio espacio para sentirse seguros y ser parte, y más que todo el mundo se acomode a sus necesidades porque claramente están ciegos. También tienen una filosofía de vida muy diferente a aquellos que claramente ven. Vemos también la desesperación de este personaje para que ellos abran los ojos. ¿Y qué significa esta metáfora de estar exactamente ciego? Hay muchas cosas que se mezclan aquí: cultura, sociedad, crítica, religión, catolicismo, escepticismo. Es muy fuerte todo lo que se trata en esta pequeña historia. Es simplemente recomendada. Yo este señor ya lo había leído, pero sinceramente no me había adentrado en una historia como esta. Y es muy impactante porque es muy diferente a todo lo que yo he leído. Y me recordó un poquito a José Saramago con Ensayo sobre la ceguera, pero siento que este libro tiene un enfoque muy diferente, así que tienen que leerlo. Continuando, después tenemos la historia de... hoy este mes hemos leído mucho Oscar Wilde y tenemos aquí al gigante egoísta. Bueno, esta historia tiene exactamente 20 páginas y yo la había dejado para una actividad de recuperación de mis estudiantes y dije, bueno, yo la puse porque es Oscar Wilde, ya conocía la historia, pero dije, bueno, no la he vuelto a releer, entonces la voy a volver a releer. La releí y también tuve el PDF en la mano y el audiolibro también. Tiene exactamente, como les dije, 20 páginas y es una historia muy, muy bonita. Algo que me gusta mucho de Oscar Wilde es de que no se limita en una historia misma. Trata de explorar en todos los medios posibles en sus historias cosas muy diferentes. Incluso él podría hablar de la misma cosa, pero sin darnos cuenta exactamente no está hablando de esa misma cosa, sino que le da un enfoque muy diferente. La historia del gigante egoísta nos cuenta cómo un gigante literalmente no quiere que nadie cruce su jardín y expulsa a todos los niños de este jardín porque dice, bueno, mi jardín yo lo cuido, güey, entonces tú, malo que lo destruyes porque juegas aquí y malogras a las plantas. Entonces los expulsa y claramente él pensaba que su jardín iba a estar mejor, en mejores condiciones, pero al parecer el jardín o la naturaleza esperaba que los niños fueran ahí y comienza más bien a tener un efecto distinto. Luego hay una exploración muy interesante sobre lo que significa ser seres humanos, lo que verdaderamente significa el gigante egoísta en nuestra sociedad, el vínculo que tenemos también con la naturaleza y por alguna extraña razón también está relacionado con la pérdida. Es una historia muy bonita. Oscar Wilde nunca deja de sorprenderme, simplemente recomendable. Todos sus cuentos, todas sus novelas, todo de ese hombre es perfecto. Fue una autora que jamás había leído en mi vida y que se llama Emilia Pardo Bazán. Yo ya la había escuchado en literatura, pero nunca había atrevido a leerla y me escuché el audiolibro de La Resucitada. Y exactamente La Resucitada nos cuenta la historia de una mujer que literalmente resucita. Una persona que ya se murió y está encerrada en su féretro. O sea, está enterrada, la mujer está tiesa, ¿entiendes? Está muerta, ya la declararon tiesa. Y esta mujer resucita. No sé si ustedes tienen en su país como esto del velorio. O sea, la persona ya está muerta, pero supuestamente los familiares van a cierto lugar y se despiden de este familiar ya. Esta mujer ya estaba tiesa, ya había encerrado todo y ella sí iba a ser enterrada al día siguiente. O sea, sí, iban a acabar y le iban a echar tierrita. La cuestión es de que esta mujer nos cuenta su experiencia desde el momento en que ella abre los ojos y dice, güey, me morí, pero ahora estoy viva otra vez. Entonces ella autoexplora pensamientos en donde dice, bueno, yo acabo de resucitar y seguro mis familiares lo van a tomar de buena manera, ¿no? Porque han estado llorando, han estado sufriendo. O sea, es como que ella es consciente de que efectivamente las personas a su alrededor están tristes por su fallecimiento. Y ella jura en su sano juicio de que la gente que supuestamente lloró en su funeral la espera. O va a estar emocionado porque ya no esté muerta. Se va a chocar con una realidad muy distinta a la que ella esperaba. Una historia muy distinta que va a explorar no solamente los pensamientos de muerte, de dolor
y lo que significa exactamente la pérdida, porque también va a tener una crítica muy intensa sobre lo que esperamos de nuestros familiares y lo que verdaderamente hacen, ¿no? También lo podemos unir con nuestra realidad. Es una historia muy introspectiva, muy, muy, muy buena. Pero fue un fracaso. Esta fue la peor lectura, creo yo, de este mes. Y fue exactamente El silencio de las sirenas de Frank Kafka. Y yo esperaba encontrar algo relacionado con sirenas, ¿no? Un relato, pero no es un relato narrativo fantástico, sino es un relato narrativo de no ficción. Y digamos de no ficción porque en realidad es un análisis, son 10 páginas, es un análisis breve sobre lo que verdaderamente pasó con Odiseo, este personaje que aparece en la Odisea y que supuestamente escapa de las sirenas, que se amarra a cierta parte del barco, que se pone cera en los oídos y que supuestamente él y su tripulación se salvan por su inteligencia. Pero hacen una exploración de que verdaderamente no es como todo el mundo lo pinta, sino que más bien las sirenas no lo querían, o sea, no era tan importante y es como que al final la novela ha sido atribuida con ese fin, ¿no? De que le han dado, de que sí, que supuestamente sobrepasó las cosas de un héroe porque huyó de las sirenas, cuando en realidad las sirenas ni siquiera lo querían. Entonces me conseguí un libro súper bueno, maravilloso, incluso asistí a la presentación del libro del autor Luis Fernando Cueto, un escritor peruano del cual quiero hablarles muchísimo. Y bueno, me conseguí este libro y pueden conseguir la fotito en Instagram, vayan a checarlo. Y es Balada para los Arcángeles. Va a contar la historia de la familia de Evangeline, una familia que está contextualizada y metida en el mundo militar, mientras el Perú todavía está en un proceso de transición democrática. La cuestión es de que esta familia va a estar relacionada con todo este proceso, pues exactamente su padre es militar y pues tiene ciertas conexiones familiares, arcaicas, que como que están unidos al poder de este gobierno peruano. Y bueno, su hija Evangeline ha sido bendecida por el Señor con un don. Bueno, Evangeline puede ver el futuro de ciertas personas, pero no el de su familia. Puede predestinar cierto futuro. Los sueños no son exactamente los más claros posibles. Y Evangeline pues sufre un ataque sexual por una persona mucho mayor que ella, que al parecer era también parte del ejército peruano y bueno, andaba ahí haciendo cosas prohibidas a la gente criminal. Y ya pues, la cuestión es de que ella termina embarazada y nos comienzan a contar la historia de estas 4 generaciones. Porque sí, en cada uno de estos capítulos, en cada una de estas 4 partes, nos cuentan una generación distinta. Cómo en realidad esta persona, Evangeline, es la primera mujer que tiene este don y luego una segunda mujer. Y esta segunda mujer es la que en realidad va a seguir con la tradición o va a seguir teniendo los dones. Después de este momento solamente van a nacer varones en la familia y todos al parecer están relacionados con querer volverse militares. Nos cuenta una historia trepidante, interesante, histórica, en cómo se van desarrollando los personajes, cómo se encuentra un personaje masculino, femenino, qué significa ser un militar, qué significa ser un patriota, qué significa tener una democracia, vivir en una dictadura, cuáles son las cosas aquí de corrupción que existen hasta nuestros días, porque sí, todavía existe. Y la cuestión es de que es simplemente impresionante. Algo que también me gustó mucho de este libro, que también quiero ahondar en una reseña aparte, es el hecho de que sus personajes no son esos típicos héroes de sí, son perfectos, son héroes, todo les sale bien. No, güey. Eso es lo más bonito de este autor porque nos muestra personajes auténticos, reales, que al mismo tiempo tienden a fallar y que no todas las cosas le van a salir perfectas, sino que de esos mismos fallos pueden aprender o más bien hundirse, porque no siempre vas a aprender algo bueno de lo malo que te pasa. Y yo me puse la meta de terminar de leer It. Y bueno, yo lo comencé en el mes de octubre y lo acabo de terminar en noviembre. La cuestión es de que It, como pueden ver, es un socotroco.
parece un ladrillo, está como para matar a un ladrón. Y la cuestión es de que en el mes de octubre yo me había quedado en la segunda parte. Vení la tercera, la cuarta y la quinta parte este mes. ¿Cómo le hice? No lo sabemos. La cuestión es de que yo le puse 4 o 5 estrellas y no una calificación perfecta. Por el mismo hecho de que tiene demasiadas páginas, es demasiado extenso. Yo entiendo por qué es extenso y creo que me estoy contradiciendo, pero no es que le sobre historia a este libro, no, sino que a mí el hecho de tener tantas páginas me agobió, es una cuestión más personal y es como que nunca terminaba de leer el libro y eso a mí me frustraba, porque ya tenía más de un mes leyendo, le decía, güey, no avanzo otras lecturas por terminar de leer este libro. Y bueno, en esta tercera, cuarta y quinta parte vamos a explorar toda la versión adulta de los perdedores, el grupo de estos chicos que hacen frente a It. Y bueno, vamos a explorar en sí, por flashback, toda su infancia, lo que significa tener traumas. Es una gran metáfora y alusión y un atributo a lo que significan los miedos. Algo que me gusta de este libro es de que ningún miedo se minimiza, sino que todo miedo es válido. Siempre está esta idea en los adultos de que sí, ¿cómo es posible que tengas miedo a una araña, a una cucaracha o a tal cosa? Cuando en realidad todo miedo es válido. Nadie sabe exactamente el miedo de una persona porque no estamos en la cabeza de una persona. Y eso es lo que más me interesa de este libro, es de que explora los miedos, siendo aquellos los considerados más pacíficos, digámoslo así, o los más minimizados, son los que más miedo da en este libro. También explora su psiquis, qué significa para ellos, cómo ellos mismos imaginan o maximizan esos miedos convirtiéndose en horror y en terror. Es simplemente maravilloso. Stephen King hace un gran trabajo, es muy bueno haciendo esto. También me gustó muchísimo la presencia de lo místico, de cómo estas dos entes, tanto la tortuga como It, fueron el inicio de todo. Es como que la tortuga fuera como un pasaje más puro, pero no siendo totalmente bueno. Y It también no es exactamente todo lo malo que nos presentan, porque hay un capítulo donde exploramos que It también, a pesar de que se consumen los miedos, tiene miedo, porque sigue siendo un ser que en algún punto a lo que más le teme es a ese olvido. Entonces es algo muy interesante de que incluso los villanos tengan un trasfondo tan fuerte. El último libro que me leí fue de 148 páginas, Bertoldo Bertoldini y Cacassino, una obra de teatro que estábamos leyendo, bueno, para la escuela, para evaluar a los muchachos, y bueno, la cuestión es de que me lo terminé de leer. Y es una historia interesante, normal, le puso 3.5 estrellas por el mismo hecho de que yo sé que este libro, cuando empezó en su primera y segunda parte, es digamos, una novela comédica en donde trata de satirizar el machismo, digámoslo así, o la figura masculina frente a una femenina. Pero siento que raya lo absurdo en alguna parte, entonces eso fue lo que no me gustó. Pero ¿de qué va Bertoldo Bertoldini y Cacassino? Bueno, nos cuentan la historia de estas tres personas, Bertoldo Bertoldini y Cacassino, el bisabuelo, el abuelo y el hijo, y cómo esas tres generaciones están relacionados con un reino. Bertoldino había sido una persona que se presenta frente al rey por un favor y más que todo para trabajar en su corte. Le dice, ¿sabes qué? Yo tengo mucho que darte a ti porque soy una persona muy crack, muy inteligente. Entonces, él siempre, Bertoldino, está empeñado en demostrarle al rey de que las mujeres exactamente no son lo que parecen, sino que son traidoras víboras, así tal cual. Y literalmente todas son patrañas de este May intentando hacer lo peor. Es como que él mueve los hilos para que al final todo termine como él espera que terminen. O sea, que las mujeres sean vistas mal. Luego también el tipo muere y luego tenemos a Bertoldino, su hijo, que a pesar de que viene de una familia en donde el padre es súper crack y la señora también es súper crack, es como que tienen unas respuestas súper brutales a todo.
y en realidad a su hijo le sale baboso. Es como que de alguna manera tiene respuestas muy no sabe nada de la vida. Es una persona muy rara. Que también rompe esta idea de que una persona que supuestamente su padre es genio, su mamá es un genio también, el hijo supuestamente va a salir genio. Y no, el hijo le sale tonto. Y hay toda una crítica ahí. Y luego tenemos a Kakaseno, que nos cuentan una historia, digamos, a medias, porque no es que sea tonto, ni que tampoco sea súper inteligente, sino que al mismo tiempo es una persona como en un punto medio. Pero algo que hace esta novela de teatro no es que todos los personajes sean vistos como buenos, sino como una caricatura, como una burla a una sociedad que prácticamente se ha envuelto en esta idealización de que son una sociedad perfecta, cuando en realidad no es así. Ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y si es así no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, darle un like, también dejar sus comentarios, pero me están marcando con un corazoncito y les responderé a la brevedad posible. Ya lo sé, eso darle los comentarios, pero yo les respondo igualmente. Y no olviden seguirme en mis redes sociales, en Instagram, donde siempre estoy muchísimo más activa, donde están mis reseñas como más chiquititas, reels o fotitos super aesthetic. Y también síganme en Twitter, en donde toda mi vida. También en Goodreads, en donde siempre les estoy actualizando todas mis lecturas, mis impresiones, qué es lo que pienso de tal y tal libro. Y nada más. Espero que les haya gustado. ¿Y ustedes qué leyeron en noviembre? Algún librito por ahí que me quieran recomendar. Así que tú y yo, mi querido, nos vemos hasta el próximo video. Adiós.